a hacer un breve resumen de lo que estábamos viendo, o lo que quedamos viendo la semana pasada, que corresponde a tejido conectivo. Describimos que tejido conectivo estaba constituido tanto por células como por matriz extracelular, y la matriz extracelular a su vez constituida por sustancia fundamental amorfa y además por proteínas de tipo fibrilar. En cuanto a las células hay de dos tipos: células que son conectivas propias y además células conectivas libres. Las células conectivas propias, una de las más importantes es el fibroblasto, que está encargado de producir la matriz extracelular, y posteriormente encontramos células que son parte de tejidos conectivos, como por ejemplo los adipocitos, los condrocitos, los osteocitos, etc. En cuanto a las células conectivas libres, estas derivan de células troncales hematopoyéticas, y se denominan libres porque estas células no son fijas en el tejido conectivo. ¿Qué significa eso? Significa que son células que pueden abandonar el tejido conectivo y posteriormente pueden volver a él. ¿Ya? Por eso se llaman células conectivas libres. Y dentro de ellas tenemos varios tipos. Uno de los que tengo destacados acá, que son algunos de los que vamos a mencionar, ya que el resto de las células las vamos a ver en el resto de los sistemas, ¿ya? Así que vamos a mencionar las características de algunas de ellas, como por ejemplo las células cebadas o mastocitos. Las células cebadas o mastocitos son parte de las células conectivas libres que podemos encontrar cercanos a los vasos sanguíneos. Son células, como ustedes pueden ver acá en el dibujo, que tienen una forma, que siempre yo le digo a los estudiantes que es una forma como de huevo frito, ¿ya? En donde tenemos el núcleo en el centro y tenemos en el citoplasma, está lleno de gránulos. Y esos gránulos contienen diferentes tipos de compuestos, como por ejemplo histamina y serotonina. En el caso de la histamina, involucrado en lo que es en el aumento de la permeabilidad del vaso, y también, cierto, en el aumento del tamaño del vaso. Por lo tanto, está involucrado también en la vasodilatación. También son células que participan en la respuesta inflamatoria y son una de las primeras células que responde frente a una respuesta inflamatoria. Es ella la que libera entonces el contenido desde sus gránulos, y por lo tanto cuando libera el contenido de sus gránulos nosotros ya no lo podemos ver presente en él, y generalmente es la tinción de hematoxilina y eosina. Los gránulos se tiñen intensamente basófilos, y cuando ya la célula ha degranulado, el citoplasma se ve, cierto, con un basófilo que es un poquito más pálido. Otras células que son conectivas libres corresponden a los macrófagos. Los macrófagos derivan principalmente desde los monocitos. Cuando los monocitos abandonan la circulación sanguínea, llegan a los tejidos, y en los tejidos se diferencian a macrófagos. Los macrófagos son células que tienen la capacidad de fagocitar y también son células presentadoras de antígenos, ¿ya? Ahora también encontramos macrófagos que son propios de cada tejido, que también los pueden encontrar en los libros como histiocitos. Estos macrófagos que son propios del tejido son como, por ejemplo, en el caso del tejido nervioso encontramos a las microglías. En el caso, por ejemplo, del tejido óseo encontramos a los osteoclastos. En el caso del hígado encontramos a las células de Kupffer, ¿ya? Luego también encontramos a las células plasmáticas, y las células plasmáticas son células que se diferencian a partir de otras células que encontramos a nivel del sistema circulatorio o de la sangre, ¿cierto?, que corresponden a los linfocitos. Los linfocitos tenemos de dos tipos, uno que corresponden a los linfocitos T y otros a los linfocitos B, que son los que están esquematizados acá en esta esquina de la diapositiva. Los linfocitos B y los linfocitos T son células entonces que encontramos en la sangre y que también pueden abandonar el torrente sanguíneo y estar presentes en los tejidos conectivos. En el caso del linfocito T, el linfocito está encargado principalmente del reconocimiento de antígenos. De estas células vamos a hablar un poquito más en detalle cuando veamos sangre. Y también encontramos al linfocito B, que es el encargado de producir también y sintetizar anticuerpos. Este linfocito B, a su vez, puede diferenciarse a una célula plasmática. Y esta célula plasmática tiene la capacidad de poder producir anticuerpos frente al antígeno que lo activó. Esta célula podemos observarla en los tejidos como una célula que tiene un abundante citoplasma, que tiene un núcleo que es excéntrico o desplazado, ¿cierto?, hacia la periferia, y donde su cromatina es muy marcada, y en los libros ustedes pueden encontrar que está ordenada como en rueda de carreta o como en rueda de camión. También lo pueden encontrar en los libros de histología. Y en el caso de los linfocitos son células que tienen un núcleo que es redondo, que a tinción de hematoxilina y eosina se tiñe intensamente basófilo y tiene un escaso citoplasma. Esto, como les decía, lo vamos a ver más en detalle cuando veamos sangre.
Pero estas son algunas de las células que nosotros podríamos encontrar en un tejido conectivo. También encontramos otras células presentes en el torrente sanguíneo, como por ejemplo los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos, ya como parte también de estas células conectivas libres. Ahora, aquí tenemos diferentes imágenes para que ustedes puedan reconocerlo, ¿cierto?, cómo uno lo observa a microscopía óptica. Aquí nosotros encontramos lo que corresponden a los mastocitos o células cebadas con su núcleo en el centro y con su citoplasma lleno de gránulos, que en este caso están teñidos intensamente basófilos. Como les decía, cuando la célula degranula, se liberan entonces estos gránulos con su contenido principalmente de histamina y serotonina, y posteriormente entonces el citoplasma ya no se ve de tipo granular. En el caso de los macrófagos, nosotros los podemos encontrar en los tejidos como células que tienen un núcleo que se ve desplazado levemente hacia la periferia, tiene un abundante citoplasma, pero también depende mucho de su activación. Si el macrófago es una célula que no está activada y no está cumpliendo su función, tiene un citoplasma que es mucho más pequeño y su núcleo también se ve mucho más pequeño. En el caso de la célula que está activada, aumenta su citoplasma y aumenta siempre también el tamaño de su núcleo. La célula siempre lo que quiere es poder ahorrar energía, por lo tanto ahorra energía, ¿cierto?, teniendo o disminuyendo su tamaño, y por lo tanto cuando no está activa, disminuye, ¿cierto?, a un nivel, ¿cierto?, de reposo, lo que corresponde a todas sus actividades enzimáticas y todas las funciones que tiene. En cambio, cuando está activa, ya gasta más energía, requiere también, ¿cierto?, mucho más, aumentar, por ejemplo, su retículo endoplásmico, aumentar el Golgi, aumentar el tamaño del núcleo, dependiendo del tipo de función que cumple. En el caso de los linfocitos, nosotros los podemos ver en el tejido, o lo que podemos ver principalmente corresponde a su núcleo. Un núcleo que es redondo y que, como les comentaba, con hematoxilina y eosina se tiñe intensamente basófilo. Prácticamente nosotros no podemos observar el citoplasma. Cuando lo veamos, por ejemplo, en un frotis sanguíneo, ahí sí nosotros podemos observar parte del citoplasma de los linfocitos. Acá tenemos otra imagen en donde podemos ver abundantes linfocitos, ¿cierto?, reunidos en este tejido conectivo. Y luego acá tenemos otra imagen donde ustedes pueden observar la célula plasmática, como les comentaba, con un abundante citoplasma, con el núcleo desplazado hacia la periferia, o lo que pueden encontrar también en los libros como excéntrico, y también, ¿cierto?, con su cromatina ordenada, ¿cierto?, en esta rueda de carrera, o como rueda de carrera. Ahora, dentro de las células que son fijas del tejido conectivo y que son importantes porque, como les comentaba, producen la mayor parte de la matriz extracelular, encontramos a los fibroblastos. Los fibroblastos, dentro de las fibras que producen, encontramos al colágeno, a las fibras reticulares y también a las fibras elásticas. Ahora, obviamente el fibroblasto, por ser una célula que sintetiza principalmente, ¿cierto?, fibras, y las fibras están constituidas o son proteínas, ¿cierto?, la maquinaria que tiene más desarrollada corresponde al retículo endoplásmico rugoso. Por lo tanto, nosotros en una microscopía electrónica de transmisión podemos ver entonces muy desarrollado este retículo endoplásmico. También estas células son muy resistentes a todo lo que son los estímulos nocivos. Eso quiere decir que frente a cualquier estímulo que pueda, ¿cierto?, dañar a la célula o que pueda causar la muerte de la célula, estos fibroblastos tienen la capacidad de ser muy resistentes. Estos fibroblastos, a su vez, también los podemos encontrar en estados de reposo o en estados activos, cuando no es necesario, ¿cierto?, renovar la matriz extracelular o cuando no necesita producir una matriz extracelular. Este fibroblasto entonces lo podemos encontrar en reposo y histológicamente las características son distintas. Podemos encontrar, por ejemplo, que cuando el fibroblasto está en reposo, como la imagen que nosotros podemos ver acá en el lado izquierdo de la diapositiva, en donde los núcleos se ven aplanados, ¿cierto? Y si ustedes observan, esto sería su núcleo, y aquí vemos parte de su citoplasma y el citoplasma es muy escaso. Sin embargo, cuando un fibroblasto está activo, aumenta entonces ahora el tamaño de su núcleo, se ve un núcleo que se ve ovalado, y aumenta también entonces el tamaño de su citoplasma. Ya vamos a ver una imagen, ¿cierto?, un dibujo de este fibroblasto. Acá tenemos otro corte histológico, en donde podemos observar también, ¿cierto?, parte del núcleo del fibroblasto y también parte de su citoplasma. Con una tinción de hematoxilina eosina, como ustedes pueden ver, el núcleo nuevamente se ve basófilo y el citoplasma se ve teñido de manera eosinófila.
Pero si ustedes se dan cuenta, el resto del tejido también se ve teñido de manera eosinófila. Este resto de fibras corresponden a fibras de colágeno. Por lo tanto, nosotros en un tejido en donde hay abundantes fibras de colágeno, que con una tinción de hematoxilina eosina también se tiñe rosado, es muy difícil poder ver el citoplasma del fibroblasto. Nosotros lo que podemos ver principalmente corresponde al núcleo, y por la forma del núcleo nosotros podemos reconocer este fibroblasto dentro de un tejido. No sé por qué en el Zoom, chicos, es como que en las diapositivas no pasa. Acá, ya. Acá tenemos entonces un dibujo del fibroblasto activado y también de un fibroblasto que está en reposo, ¿ya? Ahora, en los libros de histología, ustedes van a encontrar diferenciados al fibroblasto versus un fibrocito. ¿Qué significa eso? Significa que un fibrocito es un fibroblasto que está en reposo o no activo. Por lo tanto, en histología, los fibrocitos entonces son fibroblastos no activados. Eso significa que tiene un citoplasma, ¿cierto?, que es mucho más pequeño. Este fibrocito no se ve, ¿cierto?, un citoplasma que esté ramificado, y el núcleo se ve plano, como ustedes pueden ver acá en estas dos imágenes. Si ustedes observan el citoplasma, también pueden ver que hay disminución de las organelas dentro de este fibroblasto, es decir, ha disminuido el Golgi, ha disminuido también, ¿cierto?, el tamaño de las mitocondrias, disminuye también el retículo endoplásmico rugoso. Sin embargo, si nosotros observamos un fibroblasto, que es entonces ahora una célula que está activa y que está sintetizando matriz extracelular, está sintetizando colágeno, fibras reticulares, vemos que el núcleo aumenta de tamaño, es un núcleo que nosotros vemos ahora ovalado, observamos un aumento también en las organelas, como en el Golgi, en el retículo endoplásmico, también es la mitocondria, y es una célula además, ¿cierto?, que se ve que tiene, ¿cierto?, estas como ramificaciones. Por lo tanto, esas son las principales diferencias de cómo nosotros podemos encontrarlo en un tejido. En un tejido que es normal, ¿cierto?, nosotros necesitamos sintetizar matriz extracelular solamente para la renovación de la matriz. Sin embargo, en un tejido que tiene algún tipo de daño que se ha producido un daño, como por ejemplo en el caso, no sé, de un corte en la piel, por ejemplo, profundo, esa matriz se va a dañar y tiene que ser reemplazada. Por lo tanto, en esos estados el fibroblasto se activa, aumenta entonces su maquinaria intracelular y comienza la síntesis de la matriz extracelular. Si nosotros vemos cómo interactúan, ¿cierto?, estas células con la matriz extracelular, nosotros podemos representarlo en este dibujo, en este esquema, en donde ustedes pueden ver parte de las células que yo ya les mencioné, ¿cierto?, como los macrófagos, algunos eosinófilos, están representadas las células plasmáticas, también los fibroblastos. Y dentro de las fibras que nosotros vamos a encontrar que produce el fibroblasto, vamos a encontrar a las fibras elásticas, que están representadas acá de amarillo. Vamos a encontrar también a las fibras reticulares, que son estas fibras mucho más delgadas, que están esquematizadas acá y están teñidas aquí como un color un poco lila. Y las fibras de colágeno, que son estas fibras que se ven azules y que son más gruesas. Como ustedes pueden ver, ¿cierto?, las células también interactúan con ello, para que ustedes tengan presente que las células no es que estén flotando dentro de este tejido, sino que también forman uniones con parte de las estructuras que forman la matriz extracelular. Ahora, dentro de las fibras más abundantes que secreta y produce el fibroblasto encontramos al colágeno, ¿ya? El colágeno se sintetiza entonces dentro de este fibroblasto, y para que finalmente se pueda convertir en una fibra de colágeno, ¿cierto?, que sea secretada y finalmente polimerice en la matriz, comienza primero a sintetizarse en el retículo endoplásmico rugoso, como muestra aquí en esta imagen, en donde primero se sintetiza una cadena que es precursora, ya que es una cadena alfa, y que esta cadena alfa debe asociarse a dos cadenas más, formando entonces lo que se llama una triple hélice, que es lo que está esquematizado acá. Esto todo ocurre dentro del lumen del retículo endoplásmico rugoso. Posteriormente, cuando estas cadenas, ¿cierto?, se asocian en esta triple hélice, estas posteriormente son expulsadas o son liberadas hacia la matriz extracelular, y para que esta molécula, ¿ya?, que es el precursor de la fibra de colágeno, finalmente termine formando esta molécula, debe entonces polimerizar.
Y para ello se deben cortar las cadenas laterales, que es lo que está esquematizado acá en el libro. Tenemos entonces que se cortan esta cadena y ahí recién entonces tiene la capacidad de poder polimerizar y comenzar a formar esta fibra, que se ordena de la manera que ustedes ven acá, en donde dejan espacios, ¿cierto?, entre cada una de estos precursores, hasta finalmente que termina entonces ensamblándose para formar una fibra de colágeno completa. El precursor de esta fibra de colágeno se denomina tropocolágeno, que es entonces esta triple hélice formada por estas cadenas alfa. Y este tropocolágeno es la unidad entonces estructural básica de este colágeno, ¿ya? Y por lo tanto entonces, como ustedes pueden ver acá en la imagen, está dibujado con unas líneas más oscuras y unas líneas más claras. Eso se debe principalmente porque cuando nosotros realizamos microscopía electrónica de transmisión, se realiza generalmente con metales pesados. Se puede usar plata, se puede usar oro también, y esto generalmente en estas hendiduras que quedan, ¿cierto?, en la formación de esta hélice, ingresan entonces ahora, por ejemplo, la plata y esas zonas quedan más oscuras. Y las zonas obviamente donde no se encuentran estas hendiduras quedan estas zonas más claras, y nosotros entonces podemos ver esta imagen como si fuera, cierto, un rayado como de cebra, cierto, en la fibra. No sé si quedó claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ahora, existen diferentes tipos de colágeno. Alrededor, ustedes pueden revisar los libros, son alrededor de 20 tipos distintos de colágeno. Sin embargo, hay algunos que son mucho más abundantes que otros. Yo les voy a mencionar los que vamos a estudiar, principalmente en los tejidos durante el curso. Uno de los más abundantes y de más amplia distribución es el colágeno el colágeno tipo 1. Y el colágeno tipo 1 es un colágeno que es de tipo fibrilar. ¿Qué significa eso? Que forma fibras, ¿ya? Y por lo tanto es uno de los colágenos que es más fuerte y más resistente. Por lo tanto los encontramos en estructuras como por ejemplo en la piel, en los huesos, en los ligamentos, en los tendones, ¿ya? Porque son muy resistentes, ¿cierto?, a estas fuerzas. Luego encontramos otro tipo de colágeno, que es el colágeno tipo 2. Y el colágeno tipo 2 lo encontramos principalmente en el cartílago hialino, ¿ya? Y en este caso es un colágeno que forma unas fibras que son mucho más delgadas, por eso son llamadas fibrillas. Y también las encontramos entonces formando fibras, ¿ya? Al igual entonces que el colágeno tipo 1. En el caso del colágeno tipo 3, ¿ya?, es un colágeno que también es conocido, lo pueden encontrar en los libros como reticulina, ¿ya? Y lo que hace este colágeno es que forma principalmente mallas, ¿ya? Mallas muy delgadas, son fibras muy delgadas que forman mallas para finalmente funcionar como un soporte para los órganos que tienen una mayor cantidad de células. Órganos como por ejemplo el hígado, los órganos linfoides y también la médula ósea, y por ejemplo también las glándulas suprarrenales en la zona de la corteza, también, ¿cierto?, son órganos que son muy celulares, tienen principalmente más células que matriz extracelular, y por lo tanto este tipo de colágeno les ayuda entonces a dar un soporte. También entonces forman fibras. Ahora, el colágeno tipo 3 es lo mismo que las fibras de tipo reticulares que les mencioné anteriormente. Recuerden que yo les dije que el fibroblasto podía sintetizar colágeno, podía sintetizar fibras elásticas y también podría sintetizar fibras reticulares. Las fibras reticulares en un inicio, ¿cierto?, fueron descritas y llamadas así porque formaban y los observaban los investigadores como estas mallas en los órganos muy celulares. Sin embargo, posteriormente, con ya técnicas de biología molecular y de bioquímica, entonces determinaron que estas fibras reticulares era también, ¿cierto?, un tipo de colágeno y lo clasificaron como colágeno tipo 3. ¿Ya? Por lo tanto, si lo encuentran en los libros, recuerden que es lo mismo que las fibras reticulares. Y otro de los colágenos que es abundante, pero es importante recalcar que es un colágeno que no forma fibras, ¿ya?, y que también tiene una alta distribución en los tejidos conectivos, corresponde al colágeno tipo 4.
Y este colágeno tipo 4 es uno de los principales componentes que forma la lámina o la membrana basal. Recordando que la lámina o la membrana basal es aquella que sostiene a los tejidos epiteliales, ¿cierto? O esta hoja epitelial. ¿Ya? Sin embargo, como les decía, si ustedes revisan el Gardner o revisan, ¿cierto?, el Junqueira o alguno de los libros de histología, ustedes pueden ver, ¿cierto?, que hay mucha mayor o hay una mayor cantidad, ¿cierto?, de colágenos de los que yo les acabo de mencionar. Ahora, acá vemos ejemplos de las fibras reticulares o este colágeno tipo 3. Aquí se ha realizado una tinción con plata, ya una tinción también la pueden encontrar como tinción argéntica, en donde entonces nosotros podemos observar estas fibras reticulares. Las fibras reticulares o el colágeno tipo 2 o el colágeno tipo 4, nosotros no podemos observarlos con tinciones básicas como hematoxilina y eosina. El colágeno que nosotros podemos observar con ese tipo de tinciones corresponde al colágeno tipo 1. Sin embargo, para este otro tipo de colágeno necesitamos este otro tipo de tinciones mucho más específicas. Ahora, esto corresponde a un hígado, en donde vemos los hepatocitos y donde vemos que las fibras que están teñidas acá de color negro corresponden entonces a estas fibras de tipo reticular. Y en el esquema ustedes pueden ver cómo estas fibras rodean a cada una de estas células para darles, como les decía, este soporte o sostén. En el caso de las fibras elásticas, que también son producidas por este fibroblasto, encontramos que lo que le confiere principalmente a este tipo de matriz extracelular es propiedades, ¿cierto?, o a los tejidos en realidad de lo que forma parte son estas propiedades de distensión y recuperación elástica. Estas fibras elásticas están formadas por dos proteínas, una proteína llamada elastina y la otra fibrilina. Si ustedes pueden ver los esquemas, nosotros encontramos en esta mano izquierda, encontramos que esta fibra cuando está relajada tiene una conformación que es al azar. Sin embargo, si nosotros tomamos de los extremos esta fibra y la estiramos, ¿cierto?, esta tiene entonces esta propiedad de poder distenderse, obviamente sin romperse, y posteriormente si nosotros soltamos esta fibra, vuelve entonces a recuperarse, pero toma una nueva conformación, una conformación distinta de la cual entonces se inició. Ahora, cada una de estas fibras están unidas entre sí, como también está esquematizado acá, a través de enlaces de tipo covalente. Esto permite entonces que si nosotros estiramos estas fibras elásticas, ¿cierto?, y cuando están unidas no se separen, ¿cierto?, y mantengan estas propiedades de distensión y recuperación. Ahora, esta fibra es sintetizada de manera distinta. En el caso del colágeno, el colágeno es sintetizado, ¿cierto?, como esta molécula precursora que es el tropocolágeno, que posteriormente se tienen que eliminar las cadenas laterales para que esté finalmente la molécula de colágeno polimerice. En este caso, las fibras elásticas, lo primero que se sintetiza corresponde a la parte externa. Si ustedes ven entonces ahora el esquema, ustedes pueden ver que acá en rosado o un poco lila, está esquematizado lo que corresponde a la fibrilina. Por lo tanto, lo que primero que se sintetiza es la fibrilina y posteriormente se sintetiza el centro de elastina. Por lo tanto, queda en la parte externa esta proteína y en la parte interna entonces este centro de elastina. Si nosotros quisiéramos ver las fibras elásticas, también no las podemos observar o visualizar con tinciones básicas como la de hematoxilina eosina. Necesitamos nuevamente otro tipo de colorante, como por ejemplo la orceína o la resorcina. En este caso se ha utilizado la orceína y vemos entonces que las fibras elásticas se ven teñidas de color rojo. Todas las fibras que están teñidas aquí más oscuras de este color rojizo corresponden a las fibras elásticas. El resto de las fibras que se ven más pálidas corresponden a las fibras de colágeno. Por lo tanto, entonces también necesitamos otro tipo de tinciones, otro tipo de colorantes para poder visualizar estas fibras. En el caso de la sustancia fundamental amorfa, la sustancia fundamental amorfa está formada principalmente por glucosaminoglicano y también por proteoglicano. Los glucosaminoglicanos son cadenas de polisacáridos que no están ramificadas
y que en algunos casos pueden asociarse a grupos sulfatos y en otros casos, como es el caso del ácido hialurónico, no presenta entonces ahora estas uniones a grupos sulfatos. El hecho de que estas cadenas sean, cierto, cadenas de polisacárido, que también pueden asociarse a estos grupos sulfatados, les da una alta carga negativa y por lo tanto los hace hidrofílicos. Esto permite entonces que se pueda o puedan atraer más fácilmente, ¿cierto?, lo que corresponde al agua y por lo tanto son generalmente matrices que tienen esta consistencia de gel que es muy hidratado. Eso significa entonces que puede permitir la difusión de diferentes componentes en la matriz. No sé si se acuerdan que yo les comenté que en el caso del tejido epitelial es un tejido que es avascular, no tiene ciertos vasos sanguíneos y por lo tanto requiere que lleguen oxígenos y también nutrientes hacia el tejido. Estos nutrientes llegan de los vasos sanguíneos que encontramos en el tejido conectivo, pero cierto, los nutrientes eso tiene que difundir a través de esta matriz extracelular. Y estos glucosaminoglicanos o esta sustancia fundamental amorfa es la que permite finalmente la difusión de ese tipo de nutrientes. También en el caso como comentaba también su compañero en la clase pasada, del líquido tisular, que también, cierto, es parte del líquido que se extravasa desde los vasos sanguíneos, que llega entonces de tejido conectivo, también entonces le permite difundir. En el caso también, cierto, de los desechos que eliminan las células, también entonces pueden difundir a través de esta matriz para ser tomados posteriormente por los vasos linfáticos, por ejemplo. Ahora, estos glucosaminoglicanos, como les decía, también pueden ser del tipo sulfatados, y cuando estos glucosaminoglicanos están sulfatados pueden asociarse a proteínas. Y cuando se asocian a proteínas reciben el nombre entonces ahora de proteoglicanos. Nosotros tenemos acá en la imagen representado en negro lo que corresponde a todas las fibras de la matriz extracelular y luego en celeste todo lo que corresponde a la sustancia fundamental amorfa. Por lo tanto, la sustancia fundamental amorfa llena todos los espacios que dejan las células y que dejan también las fibras presentes en esta matriz extracelular o en este tejido conectivo. Lo mismo que está representado, ¿cierto?, en esta otra imagen, donde ya podemos ver, ¿cierto?, las células, vemos parte de las fibras y todo entonces lo que se ve celeste, llenando, ¿cierto?, los espacios que quedan entre las células y estas fibras, esta sustancia fundamental amorfa. Ahora, en el caso de la membrana basal, ¿ya?, como les comentaba, uno de sus componentes principales es el colágeno tipo 4, que es este colágeno, ¿cierto?, que no es de tipo fibrilar. Esta membrana basal la podemos encontrar entonces sosteniendo al epitelio, también la podemos encontrar, ¿cierto?, rodeando a las células que forman parte de un vaso sanguíneo, como por ejemplo las células endoteliales, y estas células endoteliales también forman, ¿cierto?, un epitelio. Y acá está mostrado la organización de estas proteínas juntos, ¿cierto?, con estos proteoglicanos, tanto en la membrana basal como en la matriz extracelular. Este ejemplo es para que ustedes puedan observar que la organización de estos componentes son completamente distintos cuando forman la membrana basal o cuando están formando parte de la matriz extracelular, porque la membrana basal también está formada por proteoglicanos, también por colágeno y algunas otras proteínas como por ejemplo la minina. Por lo tanto, si ustedes observan acá en el esquema, está esto aquí como un zoom, en donde ustedes pueden ver, ¿cierto?, la distribución tanto de los proteoglicanos como del colágeno tipo 4 y otras proteínas de unión como por ejemplo la laminina. Por lo tanto, la membrana basal tiene una estructura que es de tipo laminar, ya que tiene estos componentes entonces de la matriz extracelular y también, ¿cierto?, de los glucosaminoglicanos. La membrana basal la forma un aporte tanto del tejido epitelial y el otro aporte lo da lo que corresponde al tejido conectivo. Si nosotros ahora vemos la misma organización de estos proteoglicanos, de proteínas adhesivas dentro de la matriz extracelular, ustedes pueden ver entonces que no tiene una organización de tipo laminar y que están distribuidas, ¿cierto?, no de manera ordenada. Y pueden ver también como ejemplo, ¿cierto?, el fibroblasto que a través de proteínas se mantiene unido a esta matriz extracelular. Recordando entonces que las células, recuerden que no están flotando dentro de la matriz, sino que se encuentran unidas también, ¿cierto?, a estas proteínas. Acá, para poder ver también la membrana basal, como ya creo que les había comentado en las clases anteriores,
nosotros no la podemos ver tampoco con hematoxilina eosina, excepto en algunos lugares, ¿cierto?, en donde esta membrana basal es un poco más gruesa. Algunas ocasiones necesitamos tinciones un poco más específicas, como por ejemplo la inmunohistoquímica o la inmunocitoquímica. La inmunohistoquímica es cuando nosotros realizamos estas técnicas en un tejido, y la inmunocitoquímica es cuando la realizamos en células. En el caso de la inmunohistoquímica, requerimos entonces un anticuerpo que reconozca a algún marcador específico en el tejido. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo producir anticuerpos que reconozcan específicamente, por ejemplo, la laminina, que es una proteína que las encontramos específicamente en la membrana basal. ¿Qué otro anticuerpo podríamos ocupar o contra qué podríamos ocupar para poder ver la membrana basal, si quisiéramos verlo? ¿Qué otra proteína encontrábamos en la membrana basal? ¿Están ahí o se fueron? No puedo ver el chat. Espéreme un poquito. Colágeno tipo 4. Muy bien, Felipe. Gracias por contestarme. Para no pensar que estoy sola hablando con la pantalla. Sí, también podríamos utilizar entonces un anticuerpo contra el colágeno tipo 4. Acá se utiliza un anticuerpo entonces contra la laminina. Se toma el tejido, como ustedes lo que vieron en técnicas histológicas, se toma el tejido, se incuba después ese tejido cuando ya está procesado con este anticuerpo antilaminina, y posteriormente nosotros, para poder observarlo, podemos revelar con algún color. Y ese color en algunos casos puede ser café, en otras ocasiones puede ser rojo. En este caso está teñido de color café. Y se realizaba una tinción de contraste que corresponde a hematoxilina. La hematoxilina generalmente se utiliza para todas las técnicas para teñir los núcleos de la célula. Independiente si realicemos tinciones, por ejemplo, con PAS, o solamente para ver fibras elásticas, o en este caso, por ejemplo, para hacer inmunohistoquímica, también siempre se utiliza, o la mayoría de las veces se utiliza, hematoxilina para ver los núcleos. Entonces vemos de color café lo que corresponde a la membrana basal, donde vemos debajo del epitelio, lo podemos observar aquí rodeando algunos vasos sanguíneos, lo podemos encontrar también rodeando, por ejemplo, a los adipocitos, y acá en azul podemos ver entonces los núcleos, ¿ya? Así que podemos ver la membrana basal con tinciones de PAS, o también, ¿cierto?, con inmunohistoquímica utilizando anticuerpos contra la laminina, o por ejemplo contra colágeno tipo 4. Ahí sí. Acá podemos ver un esquema de la membrana basal, y aquí contestamos un poco la pregunta también que me hizo uno de sus compañeros, en que la membrana basal está formada por lámina basal y por una lámina reticular. La lámina basal la aporta el tejido epitelial, y la lámina reticular la aporta el tejido conectivo, que es lo que nosotros podemos observar acá. A microscopía electrónica, nosotros la lámina basal, a su vez, la podemos ver como una lámina lúcida y como una lámina densa, ¿ya? Principalmente es, como les decía, eso por cómo uno la puede observar a microscopía electrónica. En su conjunto, entonces, la lámina basal más la lámina reticular forma la membrana basal. Sin embargo, ustedes en algunos libros las pueden encontrar como membrana o como lámina, ya para los efectos de este curso, ¿cierto?, va a ser mencionadas como lo mismo. O sea, se entiende, ¿cierto?, que estamos hablando de la membrana. Ahora, el tejido conectivo, ¿ya? A ver, antes de seguir, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. En el caso de la clasificación del tejido conectivo, ustedes pueden encontrar varias clasificaciones dependiendo del libro de histología del cual estudie, ¿ya? Sin embargo, todas las clasificaciones finalmente llegan a lo mismo. Pero, ¿cierto?, hay una clasificación que a mí me gusta particularmente, que es la que vamos a utilizar para el curso, porque encuentro que es un poco más ordenada,
que es la clasificación que nosotros vamos a encontrar en el libro Ross, ¿ya? Y esta clasificación menciona tres tipos principales de tejido conectivo, que corresponden a los tejidos conectivos embrionarios, al tejido conectivo propiamente tal y a los tejidos conectivos especializados, ¿ya? En el caso de los tejidos conectivos embrionarios, podemos encontrar el mesénquima y podemos encontrar el tejido conectivo mucoso. En el caso del tejido conectivo propiamente tal, nosotros encontramos tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Y a su vez, el tejido conectivo denso clasificado como irregular y regular. En algunos libros ustedes van a encontrar que pueden llamarse irregular o no modelado, o lo pueden encontrar como regular modelado, ¿ya? Por lo tanto, modelado es lo mismo que regular y no modelado sería lo mismo que irregular, ¿ya? Eso depende del libro. Y en el caso del tejido conectivo especializado, podemos encontrar al tejido adiposo, podemos encontrar la sangre, podemos encontrar también el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el hematopoyético y el tejido linfático, que son los que están también puestos acá en esta figura. Nosotros vamos a partir conociendo algunas de las características principales de los tejidos conectivos embrionarios, del tejido conectivo propiamente tal, y a ver si alcanzamos a terminar en esta clase con tejido conectivo adiposo. Y posteriormente continuaríamos con cartílago, con hueso, y después, ¿cierto?, saltaríamos a otro tipo de tejidos, como por ejemplo sistema circulatorio, etcétera, y después ya del sistema circulatorio retomaríamos de nuevo parte del tejido conectivo, como por ejemplo la sangre, ¿ya? Entonces, tenemos que el tejido conectivo mesenquimal, que es parte de este tejido conectivo embrionario, ¿ya? Lo podemos encontrar principalmente en el embrión. Acá tenemos ejemplos que corresponden a un embrión de pollo, en donde podemos observar que las células, ¿cierto?, son células que son alargadas, como ustedes pueden ver acá, que tienen esta forma de uso, que su sustancia fundamental principalmente es viscosa, recordando que la sustancia fundamental amorfa está constituida por estos glucosaminoglicanos y por proteoglicanos. Y también podemos encontrar fibras reticulares, sin embargo, que son un poco más escasas, ¿ya? Ahora, si nosotros, quiero que observen primero estas imágenes. Acá tenemos el tejido conectivo mucoso. Acá tenemos dos tinciones, uno con hematoxilina osina y el otro con un azul ciano. Quiero que observen esta imagen y que observen esta de acá del tejido conectivo mesenquimal. ¿Cuáles son las principales diferencias que ustedes observan? Solamente observando, ¿cierto?, el tejido, el corte histológico. La cantidad de células o el color que tiene. Sí, muchas gracias, Felipe. La cantidad de células. ¿Quién tiene más células? El mesenquimal. El mesenquimal. Muy bien, Javier. El mesenquimal tiene mucha mayor cantidad de células si ustedes lo comparan, ¿cierto?, con el tejido conectivo mucoso. Si bien el tejido conectivo mucoso también tiene estas células en forma de uso, tenemos que la cantidad de células es menor y también tenemos que las fibras que están presentes también son distintas. En el caso del tejido conectivo mesenquimal, las fibras que predominan son las fibras reticulares. En el caso del tejido conectivo mucoso, también encontramos fibras reticulares, pero además de eso encontramos colágeno tipo 1, ¿ya? Encontramos también que esta matriz extracelular, ¿ya?, tiene abundancia en ácido hialurónico, y el ácido hialurónico es uno de los glucosaminoglicanos que es más abundante y que no presenta entonces estos grupos sulfatados. Tenemos entonces que esta sustancia fundamental ya fue descrita, ¿cierto?, por un investigador o investigadora, en realidad no recuerdo, pero que su apellido es Ward,
¿ya? Entonces tenemos que esta sustancia fundamental ha sido llamada gelatina de Wort. Si nosotros lo vemos, ¿cierto?, en estas dos imágenes con dos tinciones distintas, podemos ver entonces los núcleos de las células, ya con estas formas que describen de uso, y lo que vemos teñido en esta imagen de color más rosado o de manera eosinófila corresponden a las fibras de colágeno tipo 1, porque recuerden que las fibras reticulares, ¿con qué las podíamos teñir? ¿O con qué las podíamos ver? ¿No? ¿Nadie se acuerda? No. La tinción argéntica. La tinción argéntica, Eduardo. Muy bien. O sea, la podemos ver con tinción argéntica. Por lo tanto, si nosotros acá estamos tiñendo con hematoxilina y eosina, nosotros las fibras que estamos viendo acá es de colágeno tipo 1. En el caso de la tinción de azul cian es lo mismo. El azul también tiñe las fibras de colágeno tipo 1. Si quisiéramos ver nosotros las fibras reticulares, tendríamos entonces que realizar esta otra tinción argéntica. Por eso es que en esta tinción, que es hematoxilina eosina, lo que nosotros observamos son principalmente las células y observamos parte de los citoplasmas de las células. Pero si se dan cuenta, prácticamente fibras no vemos teñidas, porque acá las fibras que abundan son las fibras reticulares. Con esa tinción entonces no podemos observar. El tejido conectivo mucoso lo podemos encontrar en el cordón umbilical, y también lo podemos encontrar en la pulpa de los dientes y también en el núcleo pulposo, ¿cierto?, de los discos vertebrales. Ahí todavía podemos encontrar parte de este tejido conectivo embrionario. En el caso del tejido conectivo propiamente tal, podemos encontrar tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. La clasificación de estos tejidos conectivos laxo y denso está dado principalmente por la cantidad de células que están presentes o por la cantidad de fibras que podemos encontrar, ¿ya? Por lo tanto, en el caso del tejido conectivo laxo, nosotros podemos encontrar que tiene escasas fibras de colágeno, ¿ya? Por lo tanto, tiene una menor cantidad de fibras, y las fibras que nosotros podemos encontrar en el tejido conectivo laxo muchas veces son principalmente fibras de tipo reticulares. Encontramos, al contrario, abundantes células, principalmente las células de tipo móviles, o las que van a encontrar también en los libros como tipo migratorias, y también encontramos abundante sustancia fundamental amorfa, ¿ya? Ahora, si ustedes pueden ver entonces en la imagen, este tejido conectivo laxo, que también lo pueden encontrar en los libros como areolar, ya, que también es lo mismo, podemos ver las fibras, ¿cierto?, muy finitas, fibras de colágeno que son mucho más escasas. Sin embargo, ustedes lo que pueden ver en su mayoría son estos núcleos de las células presentes entonces en estos tejidos. Lo otro que ustedes pueden observar, no sé si se dan cuenta, que hay espacios que se ven en blanco, que no se tiñen. Esos espacios en blanco que no se tiñen no significa que ahí no haya nada, significa que ahí hay sustancia fundamental amorfa que nosotros con una tinción de hematoxilina eosina no podemos observar. Si nosotros quisiéramos observar la sustancia fundamental amorfa, tendríamos que hacer nuevamente otro tipo de tinciones. Ahora, este tejido conectivo laxo, lo que ocurre principalmente en estos tejidos son las respuestas inflamatorias y las respuestas inmunes, ¿ya? Es lo que pues, también, por una parte, por la presencia de células del sistema inmune, como son los eosinófilos, los basófilos, neutrófilos, macrófagos, linfocitos, y también, ¿cierto?, por la presencia de vasos sanguíneos, ¿ya? Por lo tanto, entonces, el tejido conectivo laxo tiene escasas fibras, ¿ya?, principalmente, ¿cierto?, de colágeno, y si tiene fibras, son fibras delgadas, más finas, como por ejemplo las fibras reticulares, y tiene una mayor cantidad de células de sustancia fundamental amorfa, y esa mayor cantidad de células corresponden a las células de tipo móviles. Eso no significa que no podamos encontrar fibroblastos, ¿ya? Dígame, Felipe. Justo lo dijo al final, que si no, como había tanta sustancia y fibra, deberían haber fibroblastos igual, ¿o no? Sí, por supuesto. Ya, era eso. Sí, exactamente, Felipe, muy bien. Tiene eso, no significa que no tenga fibroblastos, también hay presencia de fibroblastos, pero la presencia de fibroblastos es menor. La proporción de células migratorias es por sobre, entonces, estos fibroblastos que encontramos en este tejido. Ahora, este tejido conectivo laxo, nosotros lo podemos encontrar principalmente, por ejemplo, debajo del epitelio.
Ya, debajo del epitelio encontramos este tejido y también rodeando, por ejemplo, las glándulas. ¿Ya? Y también encontramos tejido conectivo laxo. ¿Ya? Esos son algunos de los ejemplos. Las fotografías de la presencia de este tejido la van a encontrar en la PPT que les subí a Campus Virtual, porque ahí está la clase completa. Recuerden que acá está así como la clase un poquito más comprimida, por lo tanto, cuando ustedes después revisen la PPT, y si tienen, cierto, dudas, me escriben, cierto, al foro, o me escriben o me pueden escribir también, cierto, al correo electrónico. Ahora, si yo ya les dije, cierto, que el tejido conectivo laxo tiene una menor cantidad de fibras y tiene una mayor cantidad de células y sustancia fundamental amorfa, ¿cómo creen ustedes que es la proporción de constituyentes en el tejido conectivo denso? ¿No? ¿A nadie se le ocurre? ¿Lo puedo repetir, por favor? Que si yo ya les mencioné que el tejido conectivo laxo tenía una mayor cantidad de células, mayor cantidad de sustancia fundamental amorfa y una menor cantidad de fibras, ¿cómo será el tejido conectivo denso? Tiene mayor cantidad de fibras. Tiene una mayor cantidad de fibras. ¿Y qué es lo que tendrá menos entonces? Menos células. Menos células, ¿cierto? Y menos cantidad de... Fundamental. Exacto. Menor cantidad de sustancia fundamental amorfa. Alguien me escribió en el chat, chicos, pero ¿saben lo que pasa? Es que abro el chat y como que no me lo quiere abrir. Así que la persona que me escribió no piensa que la ignoro, sino que no puedo abrirlo. No sé por qué. En algún momento se va a abrir. Como decía su compañera, entonces, en el caso del tejido conectivo denso, tiene una mayor cantidad de fibras, y las fibras que contiene son principalmente fibras más gruesas como colágeno tipo 1. Tiene una menor cantidad de células, y en este caso la menor cantidad de células que contienen son fibroblastos, y también tiene una menor cantidad de sustancia fundamental amorfa. Ya, eso corresponde entonces al tejido conectivo denso. Este tejido está adaptado para tener una mayor resistencia y mayor protección. Este tejido lo podemos encontrar, por ejemplo, rodeando la cápsula de los órganos, o lo podemos encontrar formando parte, por ejemplo, de los ligamentos, etcétera. Siempre entonces en órganos que necesiten entonces una mayor protección. Por lo mismo, como tiene entonces una mayor cantidad de fibras y son unas fibras mucho más gruesas, este tejido es menos flexible y por lo tanto, ¿cierto? También entonces más resistente al estrés. En el caso de la clasificación, ya encontramos entonces un tejido conectivo denso de tipo irregular, o como les decía, lo pueden encontrar en los libros no modelado, y en este caso está, o su nombre está dado principalmente por la orientación de sus fibras. En este caso, las fibras de colágeno, ¿cierto?, no tienen una orientación definida, que es lo que se muestra en estas tres imágenes. Esta imagen, que es una microscopía óptica, podemos observar estas fibras que se ven gruesas, que se ven rosadas, corresponden a las fibras de colágeno. Las células que se ven entre medio corresponden a los fibroblastos. Alcanzamos a ver parte de su núcleo y también un poquito aquí de su citoplasma. Si nosotros observamos una microscopía electrónica de barrido, también podemos observar que las fibras no tienen una orientación definida, lo mismo que podemos ver en este dibujo. Y también vemos que entre medio, ¿cierto?, de estas fibras podemos observar a estos fibroblastos. Como no tienen esta orientación definida, finalmente lo que hacen estas fibras es que forman una red tridimensional. Y el hecho de formar esta red tridimensional les otorga entonces una mayor resistencia a los órganos de los cuales forma parte. Por lo tanto, si el tejido conectivo denso irregular, sus fibras tienen una orientación, ¿cierto?, que no es definida, ¿cómo será el tejido conectivo denso regular? Es más ordenado que el anterior. Claro, ¿cierto? Mucho más ordenado que el anterior. Entonces acá las fibras sí están ordenadas, que es lo que nosotros podemos ver en esta imagen. Tenemos entonces que tienen estas fibras de colágeno un patrón definido e incluso los fibroblastos se ordenan en la misma dirección de las fibras. Este tipo de tejido también otorga una gran resistencia principalmente a estas fuerzas de tracción. Por eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en los tendones o en los ligamentos.
Ahora, si nosotros observamos microscopía óptica del tejido denso irregular, podemos observar que las fibras, como ustedes pueden ver acá, no tienen, como les comentaba, una orientación definida. Entre medio podemos ver parte de los fibroblastos, también podemos ver algunos vasos sanguíneos. A mayor aumento podemos observar entonces lo mismo. ¿Dónde podemos encontrar este tejido? Principalmente en la dermis, más cierto, más profunda. Recuerden que debajo del epitelio encontramos tejido conectivo laxo. También el tejido denso irregular podemos encontrarlos, como les decía, rodeando o formando la cápsula de los órganos, y también muy importante formando la envoltura de los nervios. En el caso del tejido denso de tipo regular, acá vemos una microscopía óptica en donde podemos ver los fibroblastos, ¿cierto?, que tienen sus núcleos acá aplanados, que se ven teñidos de manera basófila, y podemos ver entonces cómo las fibras están ordenadas en la misma dirección, ¿cierto?, que los fibroblastos. Ahora, cuando estos tejidos densos, ya sea el irregular y el regular, están formadas por fibras de colágeno, van a encontrar ustedes, ¿cierto?, que los llaman tejido conectivo denso regular colagenoso, principalmente entonces porque están formados por estas fibras de colágeno. Por lo tanto, entonces, este tipo de tejido, como les comentaba, resiste estas fuerzas de tensión. También podemos encontrar tejidos conectivos regulares, pero que están formados por fibras elásticas, ¿ya? Estos tejidos, los podemos encontrar principalmente, por ejemplo, en las arterias. Acá tenemos un ejemplo de la aorta, y que recuerden que para poder ver fibras elásticas necesitábamos, por ejemplo, tinciones con orceína, en donde vemos las fibras elásticas teñidas de color rojo. Esto ustedes pueden ver entonces que están ordenadas de manera paralela y por lo tanto entonces formando este tejido conectivo que es de tipo regular. Muy distinto, ¿cierto?, a lo que nosotros observamos en estas otras imágenes, en donde las fibras de colágeno, ¿cierto?, no tienen una orientación de tipo definida. Ahora, en el caso del tejido conectivo de tipo especializado, encontramos, ahora el primero que vamos a estudiar corresponde al tejido adiposo. Ahora, lo que yo les comentaba también en la clase anterior es que nosotros para poder ver lípidos o grasa en un tejido, no podemos realizar el mismo procesamiento de la muestra. Si nosotros quisiéramos verla, por ejemplo, fijada con formalina y posteriormente, ¿cierto?, colocada en un taco de parafina para que uno pueda aportarle y procesar la muestra. En este caso, los tejidos tienen que ser congelados. ¿Qué significa eso? Que se toma la muestra o se toma la biopsia, ese tejido se congela, se coloca en un soporte distinto al de la parafina, y luego de eso los cortes se realizan a congelación. Así nosotros entonces conservamos los lípidos y no son eliminados en los procesamientos con alcohol. En este caso, aquí está teñida esta muestra con Sudán 4, en donde podemos ver, ¿cierto?, que todo lo que son los adipocitos se ven teñidos de un color que es anaranjado, ¿ya? Ahora, en el caso del tejido adiposo, tenemos entonces que está formado por dos tipos de tejido, un tejido adiposo clasificado en dos tipos, el blanco y el pardo, ¿ya? El tejido adiposo blanco está formado principalmente por adipocitos de tipos uniloculares, y en el caso del tejido adiposo pardo está formado por adipocitos de tipo multiloculares. El tejido adiposo pardo los encontramos principalmente en recién nacidos y posteriormente, ¿cierto?, este tejido desaparece y el que se conserva es el tejido adiposo blanco. Cada uno de estos adipocitos tienen características histológicas distintas, ¿ya? Ahora, tenemos además que dentro, ¿cierto?, de estos adipocitos se almacenan, ¿cierto?, como triglicéridos los ácidos grasos. Por lo tanto, estas células, principalmente el tejido adiposo blanco, son células que están, bueno, también, ¿cierto?, el pardo, son especializadas en almacenar grasa, ¿ya?
Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una alta ingesta de esta grasa, se van a almacenar más en estos adipocitos y por lo tanto estos adipocitos, ¿cierto?, pueden aumentar de tamaño. Acá nosotros observamos un esquema, estos adipocitos derivan de células mesenquimales que se pueden diferenciar en fibroblastos o lipoblastos, y cuando se diferencian en un lipoblasto, este lipoblasto puede formar un adipocito de tipo multilocular, que va a formar el tejido adiposo pardo, o un tejido o un adipocito de tipo unilocular, que va a formar entonces el tejido adiposo blanco. Si ustedes ven, ¿cierto?, estas imágenes de estos recién nacidos, ustedes pueden observar que en negro es donde se puede localizar el tejido adiposo pardo, y en las otras, ¿cierto?, podemos observar que se pueden ver la mezcla, ¿cierto?, tanto del tejido adiposo blanco con el tejido adiposo pardo. El tejido adiposo pardo, como les decía, mucho más abundante en el recién nacido y posteriormente entonces este desaparece. Ahora, el tejido adiposo blanco está formado entonces por estos adipocitos de tipo uniloculares, que la principal característica histológica es que almacena, ¿cierto?, estos triglicéridos en una gran gota de grasa, que lo que hace es desplazar entonces el núcleo hacia la periferia y se le alcanza a observar, ¿cierto?, un escaso citoplasma, porque el citoplasma está formado principalmente, ¿cierto?, por esta gran gota de grasa, que es lo mismo que podemos observar en esta imagen. Acá en amarillo entonces la gran gota de grasa, desplazado su núcleo hacia la periferia. Vemos que en verde está esquematizado que está rodeado por una membrana basal y también, ¿cierto?, presenta este tejido abundantes vasos sanguíneos. Dentro de las funciones de este tejido adiposo blanco encontramos principalmente el almacenamiento de energía. También, ¿cierto?, es un regulador térmico y también puede actuar, ¿cierto?, de almohadillo frente a traumatismo. Ahora, el tejido... Dígame. Profe, disculpe que le interrumpa, pero se terminó la hora. ¿En serio? No me diga, ya. Muy bien. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda. Me quedó una duda con el tema de la tinción argéntica. ¿Para qué se ocupaba? ¿En qué...? Para poder teñir lo que son las fibras. En realidad la tinción argéntica se puede ocupar, ¿cierto?, para poder visualizar varias estructuras, pero en la clase de hoy la comentamos para poder observar las fibras de tipo reticulares, o que es lo mismo el colágeno tipo 3. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una duda? ¿No? Ya. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a los archivos que les subí con la información del curso? No, pero profe, para la próxima clase, después de esto, ¿qué correspondería? Corresponde tejido óseo y tejido cartilaginoso. Ya, gracias. Porque en un inicio no los íbamos a ver, porque se acuerdan que yo había cortado algunos contenidos para poder hacer el módulo, para poder hacer el bloque de 8 semanas, pero como ahora extendimos a 16 semanas, entonces puedo retomar lo que es tejido cartilaginoso y óseo, como parte entonces de los contenidos de curso. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿No? Ya, entonces nos vemos mañana. Mañana terminamos lo que es tejido adiposo y comenzamos con cartílago y óseo, ¿ya? Que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Chao, chao.